Lo que me ocuparía si fuese un consumidor de agua de Sedapal es el tema del cloro, pero eso no lo podés evitar. Allá en Argentina, de hecho, se inventó una enfermedad que se llama acre, por la constante exposición al arsénico. ¿Tú consideras que de alguna manera el agua que tomamos está con alta carga contaminante? Hoy recibimos a Folka Martelli, especialista en agua y empresario de sistemas de filtración, quien nos revelará verdades sorprendentes sobre el recurso más vital para la vida humana y cómo la calidad del agua que consumimos diariamente puede estar afectando nuestra salud sin que lo sepamos. El cloro está bien, ahora hasta el pico del caño. Después tienes que buscar alguna manera de sacar ese cloro. Y hervir el agua se transformó psicológicamente para el limeño, quedó como si fuera una panacea, digamos. Yo hiervo el agua y ya, digamos, agua de manantial. No. Mientras vivimos con la constante preocupación de una futura escasez de agua potable, nuestro invitado desmontará este mito explicando cómo las nuevas tecnologías de desalinización están convirtiendo el recurso más abundante del planeta, el agua del mar, en una fuente ilimitada de agua potable. El agua, solamente el 1% del agua dulce es dulce o el 0.001 es dulce y todo el resto es agua no potable. En realidad todo el agua se puede potabilizar, hasta del aire se puede sacar agua. Existe una tecnología que se llama ósmosis inversa, que tiene un rechazo muy alto de todos los minerales, o sea, metales, no metales, metaloides, todo lo que hay en el agua. En este episodio descubriremos por qué el agua filtrada no es un lujo sino una necesidad, cómo los contaminantes invisibles en nuestra agua de caño puede estar impactando nuestra salud y por qué el futuro de la humanidad no tiene por qué estar amenazada por la sed. Todo el agua que es de subsuelo rica en arsénico en la Argentina. En Chile tiene una problemática similar, te imaginarás. Y acá en Perú, en Tacna, hay reportes de arsénico. Tienen un buen problema ahí en Trujillo con el tema de los sólidos, con el limo, la suciedad, ¿viste? La turbidez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Vitamínico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos porque es algo que hacemos todos los días. Nosotros todos los días tomamos agua, nos hidratamos, cocinamos con agua, lavamos nuestra ropa con agua. El agua es parte de nuestra vida, somos 80% agua, así que es un tema que me pareció bastante interesante para traer sobre la mesa. Y hoy día estoy con un invitado súper especial, él se llama Folka. Él es especialista en agua, es argentino, pero vive ya hace bastantes años en Perú. Y nos va a contar un poquito de toda su experiencia, cómo entró a este mundo maravilloso del agua, porque parece algo tan simple, pero en realidad es algo que es parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, Folka, bienvenido, muchas gracias por estar acá hoy día en el podcast. ¿Qué tal, Pam? Muchísimas gracias a vos por esta invitación. Yo feliz de tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo nace tu amor por el agua? ¿Empezaste a estudiar el agua? ¿Qué hizo clic en ti como para decir, yo me quiero dedicar a estudiar el agua y saber qué cosa nos conviene, ¿no? Bien, pucha. Yo soy abogado de profesión, no son nada que ver con... Pero un día compré un purificador de agua y me dijeron que sacaba el arsénico. En Argentina tenemos una problemática con el arsénico muy grave y la persona que me lo vendió me dijo que sacaba el arsénico del agua. Ok. Cuestión que mando a analizar el agua y no sacaba el arsénico Había del agua. arsénico presente. Claro, entonces el purificador no funcionaba. Ujú. Entonces mi papá es médico, le dije a mi papá que tenía que haber una tecnología. Él me dijo, no existe, lo único es la ósmosis inversa. Y le digo, como abogado, yo estudié para ganar discusiones, ¿no es cierto? Entonces, de necedad, empecé a buscar en internet. Yo que venía también un poco del palo del internet y empecé a buscar tecnologías y por ahí encontré una cosa en Estados Unidos, otra cosa en Alemania y armé un purificador, Ok. filtro de agua, ¿no? Casero. Y le dije a mi papá, bueno, con esto tiene que sacar el arsénico del agua. Y le llevé el estudio de que lo sacaba. Y me dijo como que no puede ser, que si le saca algo, le tienen que agregar algo, porque tiene que haber un intercambio iónico, no sé qué. Yo no podía discutirlo hace 18 años, hace un montón de tiempo. Wow. Y bueno, después de 2 o 3 análisis, resulta que el artefacto sacaba el arsénico del agua y no le agregaba nada. Y la problemática de la Argentina es, como te decía, el arsénico. Entonces me metió uno para mi papá y para mi mamá, otro para mis tíos, otro, y así empecé a regalar. Contra caseros. 100%. ¿Y cómo lo trabajabas? O sea, con piedras, con filtros, con... Es algo así, o sea, son como unas arenas que se llaman media filtrantes, Ujú. como que escinden determinados elementos nocivos para la salud, como el arsénico, cloro, etcétera, del agua,
pero no le saca sus propiedades buenas al agua, ¿no es cierto? Y esa tecnología que desarrollé hace 17, 18 años es más o menos la misma que sigo desarrollando en Argentina, o sea, como que era tan buena que prácticamente no cambió hasta el día de hoy. Pero tú ya desarrollaste una empresa ya un poco más, Ahora sí es una empresa bastante grande. más tecnológica también, me imagino ya no es tan casero, es algo un poco más. ¿Tú consideras que de alguna manera el agua que tomamos, no solo en Perú, en Sudamérica, porque estamos hablando de los temas arsénicos en Argentina, pero en Sudamérica, en el mundo en general, está con alta carga contaminante? Bueno, depende de la ciudad, depende la planta de tratamiento de agua de la ciudad, depende si es agua de red o de pozo. O sea, el universo, digamos, lo que es el agua potable, se divide en agua de red pública, en nuestro caso en Lima, Perú, sea APAL, o agua de pozo. Si sacas el agua de pozo, depende, o sea, es como abrir la caja de Pandora, nunca sabes qué te va a tocar. Más o menos puedes calcular, si estás cerca del mar, el agua va a tener una carga de sales más elevada, porque el agua de mar permea por debajo de la napa, del subsuelo, y se hace un blend, se hace una mezcla del agua dulce que viene como de la cordillera, digamos, o el agua de lluvia, y se mezcla con el agua de mar. Entonces te queda el agua, lo que se llama agua salobre. Pero acá en Perú en general no hay problema con el arsénico, hay otro tipo de problemáticas por ahí, no tan graves como la de Argentina, pero bueno, ya si te vas más al interior tenés temas de actividad minera, por ahí, minería ilegal sobre todo, lugares que está cerca de ganadería, de explotación agropecuaria, por ahí el agua se va contaminando de a poco también en la napa. Pero bueno, cada EPS, cada empresa prestadora de servicio de agua potable, también en el agua de red te brinda un servicio distinto, con distintas problemáticas, ¿no? Ya, o sea, tú me dices en cada lugar, ¿cuál es por qué hay tanta contaminación con arsénico en Argentina? Bien, muy buena pregunta. En Argentina, o sea, el arsénico no existe en la corteza terrestre, ¿no es cierto? Viene del magma del centro de la Tierra, digamos. No sé si el centro, pero viene del núcleo. De más abajo, claro. Entonces, en todos lugares donde hubo fenómenos tectónicos o fenómenos de tipo volcánicos, eso, digamos, una placa, en el caso de la placa del Pacífico contra la placa del continente, digamos, chocan y bueno, genera ese fenómeno montañoso y el agua viene de la cordillera y baja hacia toda Argentina, ¿no es cierto? Son millones de años, todo el agua que es de subsuelo es rica en arsénico en la Argentina. En Chile tiene una problemática similar, te imaginarás. Y acá en Perú, en Tacna, hay reportes de arsénico en la zona de Tacna y en la zona no me sale ahora el nombre, bueno, ya me voy a acordar. Ya, pero por ejemplo en Arequipa, que están estos volcanes, claro, el Risti, el Chazani, el Piquipichu, todos Sí, estos. en Arequipa sí hay lugares que hay arsénico. O sea, básicamente donde hay volcanes, donde hay. O sea, no es solamente una problemática de esta zona, sino incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, que también se sabe de volcanes, viene por ahí el tema. Y Estados Unidos tiene un tema heavy por la cuestión de la industrialización. Bueno, ¿te acuerdas de la película esa, el caso de Erin Brockovich? Claro. Con Julia Roberts, es un caso real, Claro. con el cromo hexavalente. O sea, ellos decían que usaban un cromo que no es nocivo para la salud. De hecho, se toma cromo para... Pero tomas el tripicolinato o el propionato, o sea, el hexavalente es el más puro en su forma inorgánico y es nocivo. Correcto. Entonces, por un ion de oxígeno más o menos, fíjate cómo se transforma en algo venenoso. Claro. Entonces, también hay un hermetismo muy grande de parte del Estado, porque de alguna manera ellos tienen que fiscalizar. No me refiero al Estado peruano, hablo en general, Estados Unidos, Argentina, ¿no? Porque es muy complejo. Tratar el agua así a gran escala es extremadamente complejo y costoso, ¿no es cierto? De hecho, yo hace poco entrevisté a un amigo mío que se llama Marino, que él trabaja también purificando cuerpos de agua, pero lagunas, por ejemplo, él limpió esta laguna del Cascajal, algo así, Sí. ¿no? Y tuve un video en el Instagram de Podcast Vitamínico que se volvió medio viral y medio controversial porque él aseguraba que en Lima no tenemos agua potable. Y él explicó por qué, ¿no? Él explica por qué. Vean ese video, no se queden solamente con la cápsula. ¿Tú opinas igual que él? Lima, hablamos del agua de red. Claro, o sea,
Sedapal, valgan verdades, ¿no? Bueno, con todo respeto, también no estoy de acuerdo. Yo estudié bastante el agua de red de Sedapal porque a mí me llegan, digamos, análisis físico-químicos y bacteriológicos. Y el agua de Sedapal sale bien. El tema es la red de distribución. Ok. O sea, qué tipo de cisterna de almacenamiento tienes en tu casa, de qué reservorio, porque Sedapal tiene varios reservorios ubicados estratégicamente en Lima para abastecer a toda la población. Entonces depende también el cuidado mucho de los reservorios de Sedapal. Por ahí el tema más, yo lo que me ocuparía si fuese un consumidor de agua de Sedapal es el tema del cloro, pero eso no lo podés evitar. El cloro sí o sí se lo tenés que inyectar. Hasta el pico del caño de tu caño está bien que el cloro esté ahí. Ujú. Porque si no tuviese cloro, el agua se contaminaría con bacterias, que es, Ok. digamos, más peligroso. Acuérdate, en 1989 hubo un brote de cólera muy grande por no inyectar cloro. Entonces, el cloro está bien. Ahora, hasta el pico del caño. Después tienes que buscar alguna manera de sacar ese cloro. Claro, que no entra a tu organismo, que llega hasta tu casa, pero no a tu cuerpo. Sí, es un contaminante, digamos, que te va malogrando la salud de manera silenciosa. A largo plazo. Y nunca se lo vas a poder atribuir, porque son años, capaz que décadas, que tomó en hacer daño a tu organismo, el cloro. ¿Y cómo se lo puedes atribuir al cloro y no ponerle a malos hábitos Claro. de consumo de alimentos, ¿no? O a una cuestión genética? Es muy difícil, pero está probado y súper comprobado científicamente que el cloro es nocivo para la salud y hasta te puede generar cáncer, ¿no? Cáncer de vejiga, cáncer de esófago. O sea, tú recomiendas tajantemente no tomar agua directo del grifo, del caño, 100%. porque ahí vienen todos estos problemas. O sea, Correcto. que llegue bien, pero no te lo tomes. Entonces ahí vienen los filtros. Y respecto, por ejemplo, yo tengo filtro, de hecho tengo el tuyo, y yo lavo, por ejemplo, la fruta de mis hijos con el agua ya filtrada. Sí. ¿Afecta también de alguna manera que tú lavas la fruta con esta agua clorada? Bueno, si vamos a ser exageradamente, digamos, meticulosos y demás, podría, ¿no? Pero bueno, antes que nada hay que ver el marco normativo. En virtud de que yo estoy hablando, yo hablo en base al decreto supremo 031 del año 2010 de Digesa. Ya. Ese decreto supremo es el que te dice cuándo el agua es apta para consumo humano y cuándo el agua no es apta para consumo humano. Y no es un decreto que lo sacaron así de manera arbitraria, lo sacaron en base a las recomendaciones de la OMS y lo que los países más o menos respetan. Entonces, dentro de ese marco normativo, el agua de Sedapal es apta para consumo humano. ¿Ok? Ok. Ahora, vos podés tener ciertos ppm, que son unidades de medida de cloro. Eso no está prohibido, o sea, es apta para consumo humano, Claro. pero te va a dañar la salud. Es acumulativo. No se Ok. acumula en el organismo, pero te va dañando de a poco. O sea, el daño es acumulativo. Claro, sí. Ok, No soy médico, pero entiendo que sí. claro. Y el tema de los metales pesados que también se encuentran en el agua. Bien, bueno, ahí tiene mucho que ver. El agua de Sedapal no viene con metales pesados, Ok. pero las tuberías del edificio o tal vez el tanque cisterna, algún fierro que se está oxidando, que podría tener, me invento una aleación con plomo para ablandar el hierro, por ejemplo, eso te va dosificando plomo, que es un metal pesado, por ejemplo. Pero el agua de Sedapal, yo conozco la tarjeta, de hecho, he ido varias veces, es una planta muy bien, no te diría obsoleta, es una planta viejita pero bonita. O Ok. sea, está todo muy prolijo, ¿no? Porque es la segunda planta más grande de América Latina. La número 1 está en Brasil. O sea, ellos procesan 16 metros cúbicos por segundo. O sea, hasta 16.000 litros por segundo. O sea, en lo que pasa un segundo pasaron 16.000 litros, imagínate. Es un montón. Es una monstruosidad. Entonces, por ser tan grande, está bastante bien, ¿no es cierto? Y la mantienen bien y les hacen Sí, sus sí, yo te lo puedo decir, tratamientos. yo lo he visto y sí. Perfecto. Cuéntame ahora entonces un poquito, ya pasamos la parte del agua de caño, que tú dices que no consumamos a no ser que filtremos. ¿Qué opinas tú del agua embotellada entonces? Porque una cosa es metales pesados, claro, no sé qué, pero ahora que está de moda el tema de los microplásticos y la botella embotellada viene embotellada de Sí. plástico, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es mejor, es peor, es igual? Bueno, para el que lo inventó, porque esto es, digamos, la creación de una idiosincrasia, ¿no es cierto? Un modelo de negocio, para el que lo inventó al agua envasada, debe haber sido algo espectacular, sí, Claro, obvio. ¿no? O sea, como que yo diga, voy a envasar aire, entonces cada tanto vos
es un shock de aire puro, digamos, ¿no es cierto? Porque el agua es el recurso más abundante del planeta. Que después, si querés, conversamos sobre eso. Pero sí va un poquito, no solamente de los microplásticos que puedas consumir, por más que ahora los plásticos están un poco más controlados, amén de que tú nunca vas a saber si tiene bifenol A, BPA, que es un carcinógeno grado A o B, no me acuerdo mucho, pero es súper cancerígeno, que no lo tienen toda la botella de plástico, pero algunos le ponen para endurecer el plástico más rápido y en el proceso de extrusión, que es lo que hace la formación de la botella, digamos soplado creo que es, que se arme más rápido, que dura la botella y la llenan, entonces se cataliza más rápido el proceso industrial, es todo más rápido. Es excesivamente caro, excesivamente contaminante por varios motivos. Primero, porque si tú vas a un basural, que es lo primero que se te viene a la mente, bolsa de residuo y botellas plásticas. Y en segundo lugar, por el transporte es lo que más contamina. ¿Cuántas veces ves cuando sales a hacer un recorrido los camiones que reparten botellas de agua? Sí, digamos. Para mí, para el año en el que estamos, ya año de la, qué sé yo, inteligencia artificial, hay robots, que digamos, me parece un concepto obsoleto. Y cuando yo pensé en mi modelo de negocio, pensé obviamente que es un modelo que hay que cambiar, porque hay algo mucho más simple, que es instalas tu purificador de agua y soluciona todos los problemas. Claro. Toma todo de acero inoxidable, otro purificador de agua en tu casa, te ahorras un montón de dinero, no contaminas el medio ambiente en todos los sentidos, ni con plástico, ni con la gasolina de los camiones esos que andan, y es muchísimo más práctico además. Sí, lo que pasa es que mucha gente yo creo que confunde, o sea, claro, tú dices, es una inversión que se recupera al fin y al cabo, ¿no? Porque si comparas, Bien. pero la gente siempre es cortoplacista, pues, ¿no? Entonces tienes una botella de agua que te cuesta $2 versus un purificador que te puede costar, no sé, un buen purificador, $1,000. Tú dices, ay, con eso me compro 500 de... Estoy haciendo matemática rápida porque yo sé que no es el número, pero dices, no, me compro 3,000 botellas de agua, ¿no? Pero claro, ¿en cuánto tiempo te tomas esas 3 botellas? En 2 años ya te las tomaste también, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, un purificador te va a durar... ¿Cuánto te dura un purificador? Obviamente cambiando los filtros y todo esto, ¿no? A ver, los purificadores que vendo yo te pueden durar literal toda la vida, depende como un carro. ¿Cuánto te puede durar? ¿Te puede durar toda la vida? Y tranquilamente. Pero lo mantienes bien, lo cuidas, le das su cariñito, lo Claro, pintas. no lo pones al sol, digamos. Lo mismo que un carro es el purificador si le hace el mantenimiento, ¿no? Pero más que cortoplacista, que todos somos de alguna manera cortoplacistas cuando tomamos decisiones de compra, más que cortoplacista es por lo que te decía hoy, la idiosincrasia, o sea, el modelo. Porque capaz que te compras un purificador y por el consumo diario que hay en tu casa, capaz que te lo pagaste en 3 meses. Entonces no está una cuestión de corto plazo, ¿no? Si lo tomamos a 6 meses, a un año, ya te pagaste 3, 4 purificadores. Depende de qué purificador tengas que instalar en tu casa. Por ahí hay equipos que son más caros, que llevan corriente eléctrica. Es un mundo por ahí muy amplio, pero tenés purificadores que te van desde los 490 soles hasta, como decías vos, $1,000, $1,500. Ujú. ¿no? ¿Y cuál es la diferencia en precios o sea, ¿por qué la diferencia de precios? En nuestro caso, bueno, en realidad, bueno, yo soy digamos, yo me adapto y me acojo hacia la teoría de que el valor subjetivo, ¿no es cierto? De que el precio lo termina la gente con la oferta y con la demanda, ¿no? El mercado, digamos. Obviamente uno tiene que hacer costos. Yo no voy a vender nada que lo venda por debajo del precio de lo que me cuesta fabricarlo. Obvio. Pero lo que encarece un poco cuando estás desarrollando un producto o hace que sea más barato es la media filtrante que utilizas y la tecnología. Cuanto más novedosa la tecnología y más escasa, es más cara. Y exactamente la tecnología que uso para sacar el arsénico del agua, por ejemplo, es cara porque es novedosa y lo hacen 2 empresas en el mundo. Okay. A esta media filtrante, ¿te acuerdas que son con gas arenas? Entonces ya tenés que partir de un precio medio alto. Entonces cuando más simple y más general sea la tecnología, más barato el producto porque más gente lo va a comprar. En cuanto más específica es la tecnología, entra ya en precios por ahí un poco más caros. Las mejores conversaciones nacen alrededor de una buena taza de café. Por eso, en cada episodio, La Lupe nos acompaña con su delicioso café listo para preparar. Un café con personalidad, como tú. Con La Lupe tienes la opción perfecta para cada momento.
caliente para inspirarte o frappuccino para refrescarte. El balance perfecto de café, leche y aromáticos que transforman cada sorbo en una experiencia. La Lupe, el café que une voces y despierta ideas. Orgullosamente auspiciador oficial de nuestras conversaciones más memorables, porque las grandes historias merecen un gran café. Y por ejemplo, porque claro, tú hablas desde tu experiencia y todo, pero también me contaste al principio que usaron un filtro que no sacaba el arsénico del agua. ¿Cómo identificas cuál es un buen filtro y cuál es un filtro estafa, ¿no? Que no solamente por precio, porque pueden incluso vendértelos carísimos diciendo que es lo mejor de lo mejor y realmente una persona normalmente no es que vaya a ir, coger su agua, ir al laboratorio como hiciste tú, analizar qué metales tiene, qué no, o sea, simplemente tú confías en lo que alguien te dice, ¿no? 100% de acuerdo. Mira, ahí depende de la honestidad del empresario o del comercial. En este caso, yo creo que la empresa no me estafó, digamos, quien me estafó, sea por ignorancia o a sabiendas, fue la persona que me lo vendió. Entonces, depende de la honestidad de la persona. Por más controles que tú tengas del Estado, digamos, el empresario siempre se puede saltear etapas para hacer las cosas de menor calidad y que nadie se entere. Depende de la honestidad del empresario. Si realmente le querés agregar valor a la sociedad, valor a la humanidad, o si querés hacer un negocio y no te importa nada, digamos. Depende de eso. Nunca lo vas a hacer. La forma, o sea, bueno, nunca. La forma de saber si el agua del purificador funciona, mejor dicho, si el purificador de agua está purificando, si agua tratándola, es hacer un análisis físico-químico bacteriológico en un laboratorio, como lo hice yo en ese Claro. momento. Y tú comentabas también que tu papá te decía que si le quitabas el arsénico, también le quitabas otras cosas. Correcto. ¿Existen filtros que te quitan? Porque el agua de alguna manera viene con algunos minerales también buenos para el organismo. Correcto. ¿Existe esto que te quitan estos minerales que sí son positivos para ti o no? Existe una tecnología que se llama osmosis inversa, que tiene un rechazo muy alto de todos los minerales, o sea, metales, no metales, metaloides, todo lo que hay en el agua, te lo saca como un ratio entre el 87 y el 93%. Sean buenos o malos. Sean buenos o malos, ese es el tema. La osmosis inversa es una muy buena tecnología hasta cierto punto de los contaminantes que tenga tu agua, ¿no? Igualmente, con la osmosis inversa tú después le puedes agregar una etapa de remineralización con un proceso bastante natural, que está bueno, pero bueno, la osmosis inversa es un poco cara por la cantidad de etapas de filtrado que tiene una bomba presurizadora, tiene un transformador, presostatos de alta y baja presión, digamos. Son muchas cosas, entonces se encarece la tecnología. Hay purificadores de agua que yo comercializo que tienen una tecnología más selectiva. Okay. O sea, te sacan el arsénico, el mercurio, el cianuro, el cloro, cloraminas, triormetanos, bacterias, quiste, virus, alga, pero te deja el calcio, el magnesio, el potasio, zinc. Buenísimo. Sí. Qué chévere, no. Y por ejemplo, hervir el agua versus un filtro. O sea, que para ti es lo mismo, es diferente, es mejor, es peor. Estamos, hemos crecido con una mentira universal de que el agua hervida. Porque yo lo que sé, obviamente, por mi naturaleza científica, hervir mata bacterias. Pero metales y todo eso, en teoría, sigue quedando. Lo que decís es correcto. Voy a tratar de ser cauto con esto porque por ahí hay gente que está escuchando y, digamos, el Perú es muy grande. Ujú. Ok. En Lima, yo creo que es un despropósito. La gente estaba acostumbrada por lo que te decía, el brote de cólera que hubo en el 89, en el 90. Sería una gran campaña de concientización en la cual le decían a la gente que tenía que hervir el agua. Y hervir el agua se transformó psicológicamente para el limeño, solamente para el limeño. ¿Para el peruano? ¿O para el limeño? Para el peruano, creo. Claro, para el peruano, pero digo, para el limeño en particular, lo que quiero decir es que quedó como si fuera una panacea, digamos. Yo hiervo el agua y ya, digamos, agua de manantial. No, es lo que tú decías al principio. Los metales pesados, metaloides, no metales, todo lo que te da daño a la salud, queda. Lo que tú haces es eliminas todo o aseguras el agua desde el punto de vista biológico o bacteriológico. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? No te sacan los metales. Entonces, además que el agua de Cepal ya viene con cloro, ya viene esterilizada de alguna manera. El cloro tiene un potencial oxidativo muy grande que te asegura el agua desde el punto de vista microbiológico. O sea que hirviendo el agua solo en Lima, estarías como gastando en energía eléctrica innecesariamente. Además, cuando tú calientas el agua, generas precipitados. O sea, el calcio y el magnesio que está disuelto se transforma en
Tarro, Exacto. claro. Entonces ya ahí estás matando una propiedad buena del agua, se cristaliza, digamos, ¿cierto? Ujú. Lo bueno es que por ahí podrías acelerar el proceso de liberación del cloro libre al hervirla, por ahí le sacas el cloro, se evapora, parte. Pero no quiero entrar en chamanería Ya, ya. técnica. En el resto del Perú, ¿por qué te decía que quería ser cauto? Porque hay gente que vive, yo he estado en comunidades nativas de los ríos Amazonas, Tigre, Pastaza, Marañón, Corrientes, por allá por Iquitos, Loreto. Y bueno, si no hierve, la gente se toma el agua del río Amazonas, la saca del río así, se la toma. Entonces ahí lo mínimo que puede hacer es hervirla. Claro, pero por las bacterias, para que Exacto. y parásitos y todo. O si tienes un agua de pozo y no le hiciste un estudio, mínimo hiérvela. Claro. Pero como tú dices, es más para un tema de enfermedades de tipo bacteriológico o incluso parasitario Sí, que por un tema de inocuidad. totalmente. Ya. Y estas aguas, por ejemplo, que te las venden como agua de manantial, porque tocaste ese tema, ¿no? Sí. Ahorita hablamos de agua de río, ¿no? De estanque, pero estas que te venden como agua de manantial, o incluso hay marcas que te venden agua alcalinizada, agua ozonizada. Ahora hay un montón de tipos de agua, ¿no? Y te meten con pH neutro, con pH alcalino. O sea, ¿qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es marketing? ¿Qué tan bueno es para nuestra salud? Yo por ahí he escuchado incluso que cuando tú ozonizas te dura 1 hora y si ya no te la tomaste ya fue, ¿no? Entonces te la venden cuánto tiempo está ahí en anaqueles, Claro. incluso hasta en plástico, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito todo esto que hace el marketing. Bueno, a ver, 3 cosas: agua ozonizada, agua alcalina y la otra era De manantial. de manantial. Bien. El tema de agua de manantial creo que es un concepto que quedó para el 1900, Ujú. ¿cierto? Porque el agua, ¿qué es el agua? Es H2O. Ahora, hay ciertos minerales que no soy médico, ¿ok? Ayudan a que te hidrates más rápido, o sea, los famosos electrolitos que son Oh, claro, que son magnesio, potasio, sales, sal. ¿no? Ayudan a Cloro, que también en teoría bien hecho es cloruro de sodio, ¿no? Claro, entonces si tú salimos un poquito de la parte romántica, platónica, ¿no es cierto? Y nos metemos en la parte ya más científica, el agua es H2O, Ujú, no va a cambiar, ujú. porque sea manantial, es 2 iones de oxígeno, perdón, 2 iones de hidrógeno y un ion de oxígeno, con, ¿no es cierto?, estos entrelaces moleculares con los electrolitos que decía. Sea de manantial o sea de red, es lo mismo. O sea que está buenísimo como marketing, pero bueno, una vez un amigo, ni llegué a Perú, me invitó y me trajo una caja con una colección de aguas, no voy a creer, unas botellas super fichas, ¿no? En una caja de madera espectacular, y mira, prueba qué rica agua. Ajá. Prueba qué rica agua, me dijo. Entonces fíjate cómo el inconsciente traiciona las características del agua, que es incolora, inodora e insípida. Claro. O sea, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene nada. Pero la gente tiene muy metido ese tema. César, a mi esposo, quien conoces, él me decía en la casa anterior en la que vivíamos no le gustaba el sabor del agua. Pero yo le decía, es que no es el agua, debe ser el filtro, o sea, no el filtro, el tanque, la cisterna, donde está, las tuberías, ¿no? Pero agua le digo, es la misma agua para todos, ¿no? Exacto. Y acá, por ejemplo, yo puse el filtro, el mini, en mi caño y yo tomo directo del filtro, ¿no? Y me parece que sabe, entre comillas, rico porque sí sientes diferentes sabores de agua. Acá le voy a hacer publicidad de Dian, pero el agua de Dian, yo siento que pasa delicioso, Ok. ¿no? O sea, y sí le siento un sabor diferente. Y tú comparas marcas de agua embotellada y sientes una diferencia en sabores. O sea, sí hay como, por más que sea incolor, incolor en todo, sí se siente una diferencia. Bajo mi percepción, ¿no? Sí, claro, puede que le sientas sabor, si tiene por ahí un poquito más de sodio, te va a impactar en el paladar. Puede tener hierro, pues la sientes más amarga. Puede tener bacterias que generan tirolometanos o las bacterias mismas y te generan cierta sensación en el paladar, pero no es el agua. Jamás el agua per se, el H2O, Lo adicional. es lo que está disuelto o en suspensión, ¿no? Después, en cuanto me preguntabas, ¿el agua ozonizada? El agua ozonizada es, digamos, son 3 iones de oxígeno que se le ponen al agua para oxidarla, tienen las mismas características que el cloro. El ozono es muy bueno para eliminar bacterias, no te va a repercutir nada en la salud. O sea, venden a veces agua ozonizada como que te va a hacer algo bien, va a dar un plus, pero en realidad no tiene nada. Básicamente es para asegurar el agua desde el punto de vista bacteriológico.
Claro, lo que pasa es que mucha gente confunde, ¿no? Porque se hablan de las terapias de ozono, que se ha demostrado que tienen beneficios, pero no significa que tú ozonifiques todo y todo va a tener esos beneficios. Depende de cómo lo acoples a tus necesidades, básicamente. Exactamente. Y después con el agua alcalina, hay una cuestión de marketing muy fuerte. Yo vendo purificadores que generan agua alcalina porque el mercado me lo pide, pero yo, como dije, si el empresario es honesto o deshonesto, yo voy a decir la verdad siempre desde el punto de vista científico. O sea, si tú tomas agua con un pH ácido, obviamente eso está dentro de lo que te decía el decreto supremo normativo de IGESA. Tú tienes un rango de pH donde el agua es apta para consumo humano. Si tú te vas para el lado ácido, no vas a encontrar un agua que no es apta para consumo humano, y si te vas para el lado extremadamente alcalino, también hay un rango. No me acuerdo el máximo de pH alcalino. Lo bueno, yo por qué desarrollo esta tecnología. En primer lugar, porque me lo pide el mercado. Y en segundo lugar, porque agregar un medio alcalino, de alguna manera, si tú tienes un agua con un pH 5, yo te lo puedo levantar arriba de 7, 7.5, 8, entonces estoy dentro de los parámetros. ¿Ok? Básicamente eso. Pero si tú me preguntas a mí, yo no soy científico, tampoco soy doctor, me preguntas cuáles son los beneficios de beber agua alcalina, no tengo idea realmente, porque no están demostrados tampoco. Claro, lo que pasa es que en realidad yo como científica sí te digo algo, ¿no? O sea, tu estómago es un medio ácido, está en 3.5 de pH. Depende de qué tracto del estómago. Un Estómago, 3.5. estómago, Ok. estómago, la pancita, no los intestinos. Un intestino ya se va alcalinizando, ¿no? Pero entonces yo a veces digo, oye, pero si tu medio natural para poder digerir es un pH ácido, porque es lo que tu cuerpo necesita, ¿por qué le estamos metiendo agua alcalina, no? Es lo que yo todavía no termino de entender, porque no me he metido a estudiar tampoco ese tema a fondo, pero para mí hay como una incongruencia, ¿no? A no ser que ya esté extremadamente ácido y que esté generando problemas médicos en ti, y de repente una forma de neutralizar de alguna manera es métete agüita alcalina, pero si no, no le encuentro mucho sentido de por qué tomar agua alcalina. Claro, Médicos, corríjanme si tienen algo porque no lo sé. quienes desarrollaron este concepto del agua alcalina, que no es por los medios alcalinos que tiene, sino por la cantidad de hidrógeno, es agua hidrogenada, que levanta el pH, son los japoneses. Okay. Pero están ahí como en un entorno científico, digamos que no ha trascendido mucho Japón en cuanto a la investigación y a ver si realmente impacta positivamente en la salud. Y se han quedado dando vueltas ahí, entonces salió un montón este concepto de que por lo que los japoneses se les cree todo científicamente, entonces el agua hidrogenada, ergo alcalina, es buena para la salud. No hay paper científico, te diría, sobre el tema. Okay. Yo me he buscado bastante, trato de ser muy cauto antes de opinar sobre algo. También digo, si hay algún médico que tenga un paper científico, que por favor me lo alcance, que yo no lo he encontrado. Pero bueno, como te decía, entre tomar agua ácida o alcalina, prefiero que sea de un pH más neutro o alcalino, obviamente, que tomar agua ácida. En eso me baso. Ok. Y por ejemplo, si tú tuvieras que como nombrar un contaminante peligroso actual en el agua, tanto en Perú como en el mundo, ¿tú crees que hay alguno que ahorita está como que fuera del cloro que nosotros se lo agregamos para el tema bacteriológico? ¿Tú crees que hay algún contaminante ahorita que esté afectando la salud del mundo con agua? Porque se habla mucho ahora de que estás tomando veneno lentamente, ¿no? Y claro, si es algo que nosotros tomamos todos los días y nos bañamos en agua y lavamos nuestras cosas con agua y todo con agua, ¿hay algo que nos esté afectando directamente o tú crees En que general, a nivel mundo, sería muy apresurado, digamos. Es como, ¿vas a acordar del meme ese que saca cálculos, viste? Que le aparecen cálculos matemáticos. Estoy tratando de hacer cálculos, pero no encontraría así como un contaminante universal. Ok. Que como te decía, está muy pegado a la cosa, sacas, claro. En Argentina es el tema del arsénico, en Lima por ahí, bueno, lo que me ocuparía sería el tema del cloro, más si vas a la selva son las bacterias, ¿no? Los microorganismos, pero no hay así un contaminante universal que, digamos, esté valorando la población mundial, o sea, es muy diverso, el mundo es muy diverso. Ok. Y de todos estos que comentas, ¿tú crees que hay como un filtro específico para cada tipo de problema? ¿O tú crees que un buen filtro podría solucionar si hay mucho cloro, si hay mucho arsénico, si hay muchos parásitos, si hay bacterias, si hay, etcétera? Bien, es de esa manera. Yo cuando desarrollé purificadores de agua, lo desarrollé pensando en las características físico-químicas y bacteriológicas en general del Perú. Ujú. Acá hay
Y en Argentina pasa lo mismo, muchos filtros chinos que por ahí los exportan para, no sé, Estados Unidos, para una problemática que tiene Estados Unidos, pero el agua de Perú es distinta, al igual que el agua de Argentina es distinta. Entonces yo tuve que desarrollar una tecnología acá en el Perú que más o menos cuadre con los desafíos de Iquitos, de Trujillo, que tienen un buen problema ahí en Trujillo con el tema de los sólidos, con el limo, la suciedad, ¿viste? La turbidez, y con el agua de Lima, que está bastante buena dentro de todo, y con el agua de Tacna. Tuve que desarrollar algo que sea transversal, porque desarrollar una tecnología en particular es como, digamos, hacer este vaso. Si yo hago este vaso para vender 10 por mes, bueno, el molde me costó tanto, o sea, es antieconómico. Entonces, te va a hacer un vaso para que lo tomen en todo el Perú. Claro. Lo mismo pasa con el purificador. Tiene que ser un purificador que más o menos pueda solucionar el tema del agua según las características físico-químicas y bacteriológicas de más o menos todo el Perú, ¿no? Del agua de red, obviamente, me refiero. De agua de pozo ya sería casi imposible. Ahí te vas a una osmosis inversa. Ok, ¿y tú crees que el hecho de que bebamos agua no filtrada, no purificada, sí nos está causando enfermedades a largo plazo? Sí, por supuesto. Por eso empecé con esto. Me apasiona. Yo, de hecho, tengo un familiar que yo tengo la sospecha o la certeza de que falleció por consumir agua Directo al caño. con arsénico en Argentina, directo al caño durante años. O el arsénico, hoy dijiste una palabra, acumulativo, el arsénico se va acumulando en la sangre. Se acumula, te lo sacas más de encima. Como es muy, me sale volátil, no es la palabra. El arsénico ¿Voluble? trivalente, Ok. el trivalente, que es el más venenoso, que no se adhiere a otros, no tiene afinidad hacia casi nada. Es como el arsénico mala onda, digamos. Entonces, se queda ahí, es súper nocivo para la salud, genera unas enfermedades terribles, o sea, cáncer en casi cualquier parte del cuerpo. Allá en Argentina, de hecho, se inventó una enfermedad que se llama ACRE, con H, hidroarsenicismo crónico regional endémico, ¿ok? Wow. Por la constante exposición al arsénico. Entonces, tengo un familiar, digamos, te decía que yo para mí, y varios conocidos, y uno de mis mejores amigos, de hecho, de mi edad, que también yo creo que eso ha repercutido mucho. 2 personas que fallecieron de cáncer, ¿no? Nada, bueno, muy, muy triste, pero bueno. Lo que pasa es muy difícil probarlo. Como abogado te digo, Eso, claro. ¿cómo yo te demuestro que ese cáncer, o sea, yo tengo que causa y el efecto, ¿no? Yo tengo que probar eso ante un juez. ¿Cómo yo al juez le demuestro? Es difícil, Muy porque, difícil. porque claro, y justo hoy día hablábamos con otro invitado sobre temas de obesidad, pero también relacionado a enfermedades, ¿no? Entonces todo es un 360, ¿no? Porque claro, en este caso tú puedes decir, murió porque tomaba caño, pero ¿qué pasa si de repente también comía hasta las patas y tampoco se ejercitaba y tampoco dormía bien y tampoco manejaba el estrés y todos estos pilares que son los que yo siempre repito en el canal, ¿no? De que son como 5 grandes pilares que son los que tenemos que manejar para llevar una buena vida. Ahora también incluimos el agua, ¿no? ¿Cómo lo demuestras, no? Y era lo que pasaba con esto que me decías de Erin Brockovich, que claro, ella se metió un chambón y todo, pero aún así no era lo único, era como un acúmulo de varias cosas que pueden estar pasando en este momento en tu vida y que pueden desencadenar. Que claro, que sea un factor sumatorio, definitivamente, ¿no? Claro, pero ¿te acuerdas de la película cómo fue? Me acuerdo, las vi hace mucho tiempo, me acuerdo el concepto básico, pero y me acuerdo que se metió con una familia a la que ayudó mucho y todo, pero no me acuerdo exactamente cuál era el problema raíz. El tema es que esta chica va a un estudio jurídico pequeño, mediano, que era un señor, se pone a trabajar y ella misma empieza a investigar el caso, ella arma el caso. Ella junta las firmas que todo el pueblo querían ir a hacer un litisconsorcio, se llama litisconsorcio activo, ¿no? Pues se juntan varias personas y hacen una única demanda. Pero era tan grande la compañía que envenenaba el agua de su suelo que el abogado le dijo, no, para poder llegar a este caso tenemos que buscar un bufete de abogados gigantesco, ¿no? Y nos van a sacar como el 50. Bueno, van y lo buscan. Entonces, pues si no era David contra Goliat, era un pequeño abogado de un estudio jurídico contra el Goliat, que era la compañía que metía, creo que era PH, ¿cómo es? No quiero... PG, P&G, una cosa así. Me parece, no estoy seguro, después lo googleamos, lo pones ahí en la nota canal. Pero sí era una compañía monstruo. Entonces,
buscaron un gran estudio de abogados y pudieron probar causa y el efecto, de que la gente los niños se estaban muriendo y las personas que vivían en ese pueblo estaban muriendo por el cromo hexavalente. Ahora, yo me crié en un pueblito de 10.000 habitantes. ¿Cómo hago yo para probar, digamos, que la gente se está envenenando, ¿no? Tomando agua con arsénico, los pueblos ahí aledaños en Argentina, ¿cómo haces? Claro. Muy difícil. Lo que ella hizo, ir casa por casa recolectando fibra. Más fácil para mí, bueno, el mal menos necesario es el agua en botella, obviamente que yo no la promociono. Más fácil aún y más ecológico comprar un purificador de agua, de cualquier marca, mejor. Tal cual. Y el tema de la fluorización del agua, porque es algo que también he escuchado. De hecho, lo investigué un poquitito, o sea, lo vi como una pregunta común en internet, ¿no? Bien. Hace poco tuvimos una invitada que nos hablaba del flúor y cómo afecta de alguna manera y nos lo meten en la sal incluso, ¿no? Y ahora están hablando del agua fluorada. La pasta dental tiene flúor y bueno, Sí. ella hablaba más de la glándula pineal, Ok. pero igual hay varios efectos del flúor y de hecho yo a mis hijos y a nosotros ya eliminamos la pasta dental con flúor, compramos unas naturales, Sí. ¿no? Y tratamos. Yo personalmente, Rita me retó públicamente a tomar un protocolo de yodo y sal sin yodo y flúor. Ok. Entonces estoy haciendo eso, pero se habla mucho de este tema ahora del flúor y del agua fluorada. Bien, el tema del flúor en el agua, eso se lo agregan las plantas de tratamiento de agua por ley. ¿Ok? ¿Para qué? Porque en teoría estamos hablando ya de una tecnología que quedó. Yo no voy a opinar de la parte médica porque no tengo idea. Entiendo que exceso de flúor o poco flúor, he leído cosas que dañan la salud. No tengo idea, yo te puedo decir por qué que ponen el flúor. Porque en general, digamos, era como para evitar la osteoporosis y sobre todas las cosas, las caries. En cuanto más flúor tenés, digamos, entiendo que es como un inhibidor de la formación de caries, que la gente en el 1900 se quedaba sin dentadura, pero bueno, estamos en 2025, pasado mucho tiempo. Después, qué daño genera en la salud y en qué medida, eso ya lo dejo para vos o para los médicos, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas tú de o sea, si es un mito o es una realidad del tema de consumir los 8 vasos de agua al día? Bueno, depende de 8 vasos. Claro. 8 vasos, supongamos que unos 300 mililitros. 2 litros más o menos. 2 litros, sí, está bien. Yo soy pro cultura de la hidratación. Yo creo los días que mejor uno se hidrata, digamos, hace mejor la digestión. Bueno, en mi caso particular hago mucho deporte, pero cuando la gente viene y me habla, por ejemplo, lo que decías hoy, de el tema del pH, del agua alcalina, yo le hablo que es mucho mejor concentrarse en hidratarse, estar con tu toma todo, hidratarte todo el tiempo y consumir tus 2, 3, hasta 4 litros de agua, depende de la contextura de la persona. Pero con minerales. Con minerales, obviamente, porque te sentís mucho mejor. A veces te mareás. Yo me acuerdo en las épocas de la facultad, que estudiaba mucho tiempo, viste, sin ni siquiera ir al baño, o sea, estaba concentrado, pasaba largas horas y me dolía la cabeza, ¿no? Y a partir de cierto, no me acuerdo qué edad exactamente, empecé a hidratarme un poco más, con el tema del agua más aún, tema de deporte más, y bueno, me cambió la vida, te cambia la vida, literal, cuando estás deshidratado, por eso es cuando estás hidratado, pero de manera constante, como un estilo de vida, ¿no? Como hábitos saludables. Claro, claro, como tiene que ser, ¿no? Pero justo te lo pregunto porque tú me dices que cuando tú filtras el agua, al menos con los filtros que tú tienes, mantienes los metales, o sea, no los metales, los minerales Los que sí buenos. son buenos. Claro, Entonces tú podrías decir que si tomamos agua filtrada, sí nos estamos hidratando. correcto. Porque tú me comentabas también que en el caso de osmosis, ahí sí es como agua y te estás de alguna manera licuando, ¿no? O sea, Yo vendo ósmosis también, también, ok. pero Pero me contabas que también. remineralizamos. Eso. Exacto, con un fenómeno natural. El agua pasa como por una etapa de filtrado. Luego de sacarle todos los minerales, pasa por unas piedras, se llama earthstone, o sea, piedras de minerales, sería la traducción más o menos, piedras herbales, y se remineraliza de una manera natural. O sea, imagínate el agua de deshielo. El agua de deshielo es H2O pura, prácticamente no tiene minerales, porque es agua de nieve que cayó en la montaña, entonces es H2O pura. Ese agua va a los ríos y los lechos de qué son, de rocas. En esas rocas se va mineralizando. O sea, es un fenómeno muy, digamos, es muy marquetero, pero digamos, es verdad. Se remineraliza el agua pasando por esas rocas
que tienen minerales buenos, Mm. ¿ok? Porque las rocas de los ríos a veces pueden tener minerales, por ejemplo, ricos en arsénico, ¿ok? Ok. Así es. Ya. ¿Y tú crees que beber agua, porque justo hablábamos, este tema se ha tocado con varios invitados, uno que hablábamos de cirugías bariátricas, esta otra doctora Rita, que ella estaba en contra de tomar agua con los alimentos. Yo personalmente, y es algo que le dije, yo, ¿será que estoy acostumbrada o que necesito como pasar? Tampoco es que tome mucha agua durante, o sea, en todo el día sí estoy hidratándome, pero en el momento de la comida, ¿es cierto que te puede afectar la digestión de alguna manera? ¿Sabes algo al respecto? Mira, es que no es mi campo. Oh. O sea, la medicina prefiero dejarla para el lado de los médicos. Yo te puedo contar lo que hago yo. Yo me tomo siempre un vaso de agua antes de comer. No sé si está bien o está mal. Yo siento que me hace bien. Digamos, como usuario del agua, podría decir que yo escucho a mi cuerpo, ¿no? Digamos, eso los médicos no lo saben. Uno sabe lo que más o menos te hace sentir bien. A mí me hace bien tomarme un vaso de agua antes de comer y durante la comida. Pero bueno, no tengo idea desde el punto de vista de la medicina cómo incide eso, digamos. En un mundo de grises existe un lugar donde los colores cobran vida, donde cada estampado cuenta una historia única, como tú. Divina Esencia, prendas que no solo vistes, sino que vives. Atrévete a mostrar quién eres realmente, porque tu esencia es única y divina. Nunca dejes de brillar. Divina Esencia, disponible en tiendas Cosier de Miraflores, Showroom de San Borja o a pedido. Síguelas en Instagram como @de Divina Esencia, la belleza que vive en ti. Gracias Divina Esencia por vestirme en todos mis videos, porque cuando brillo es gracias a su magia. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a tu tema, porque te toqué un par de preguntas, pero era curiosidad. ¿Tú crees que estamos en una crisis de agua como comentan, ¿no? Porque muchos dicen que se va a acabar el agua y que si seguimos creciendo la población, nos vamos a quedar sin agua. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, a ver, mi yo de hace 25 años, digamos, en Argentina, bueno, acá en Perú también hay glaciares, obviamente, estamos en cordillera, pero en Argentina de muy chicos nos hacían creer de que algunos países nos venían por nuestro agua potable y nos iban a robar los glaciares. Entonces, si uno los lleva, digamos, ¿cómo te robas un glaciar, no? O sea, un país, Europa, digamos, viene, come un pedazo de glaciar. Lo bañando cargado, pero Pero ahorita en el camino. está buenísimo para hacer un meme, estaría buenísimo que pase un meme así con el helicóptero, un buque llevándose el glaciar, ¿no? ¿Cómo? Digamos, lo más antieconómico del mundo. Bueno, el agua es el recurso más abundante del planeta, le guste a quien le guste. O sea, el agua del mar se puede purificar y te la puedes tomar, ¿Ah, sí? 100%. Pero no decías tú hace un rato que cuando había agua de mar cerca a ríos era como agua salobre. Claro, pero bueno, pero a ver, hay la tecnología que te hablaba hoy, la ósmosis inversa, de alta presión, hay membranas de ósmosis inversa que sirven para filtrar a muy alta presión agua de mar. O sea, en Israel, por ejemplo, y en algunos lugares en Estados Unidos, esto es increíble, el agua de Las Vegas, como ellos no tienen mucho, es un desierto, digamos, Nevada, el estado de Nevada, el agua de Las Vegas recircula. ¿Qué quiere decir? Pero que se va bien, o sea, lo que va a los baños o aguas grises, los tipos están tomando el agua de la década del 90, ¿no? Tienen pozas, ¿no? En algunos lugares van sacando, o sea, no sé bien su redistribución, pero los tipos saben recircular el agua, como los transbordadores espaciales, digamos, que no es que llevan su bidoncito de agua en marca X, no puedes, estás en un transbordador espacial, tienen que hacer recircular lo que la orina, digamos, Claro. ¿no es cierto? Entonces, lo que te decía hoy, el agua de mar se puede hacer potable. En Israel no tienen prácticamente forma de llegar digamos, a agua dulce. El agua de su subsuelo es totalmente salobre, como el agua de mar, ¿no es cierto? Y sacan el agua de mar y la potabilizan. Así de simple. Entonces, existe la tecnología, quiero decir, que para hacerlo, y se usa, no es que no se usa, se súper usa. Lo que pasa que no sé quién habrá sido el que creó este temor infundado de que el agua, solamente el 1% del agua dulce es dulce o el 0.001 es dulce y todo el resto es agua no potable. En realidad todo el agua se puede potabilizar, hasta del aire se puede sacar agua. Sí, era justo lo que te iba a comentar, ¿no? Porque hace poco, hace ya algunos años, ¿no? En las carreteras, en la Panamericana, ponían unos postes
que se supone que captaban el agua de la neblina Correcto. y filtraban y la ponían, me parece que para los perritos de la calle, algo así. No estoy muy segura. Y yo lo he visto, no, ahí iba gente y tomaba el agua. Yo he También. visto videos en cual iba gente. Eso creo que era un fenómeno híbrido, usaban una tecnología híbrida, no quiero, digamos, chamullar, como decimos en la Argentina, pero el agua del aire se puede obtener por condensación. ¿Has visto el aire acondicionado que bota esas gotitas? Si tú dejas un balde, eso es agua. Claro. Entonces, si tú ese agua, que obviamente va a estar lleno de bacterias del ambiente, ¿no? Y tal vez te pueda arrastrar algún metal pesado. Ahí en ese caso estaba al lado de la autopista, Con todo el humo de todos los carros. mal jugado, pero bueno, entiendo que el fin ha sido positivo, bueno. Pero sí se puede obtener agua del aire, o por condensación o por la neblina que tú decías. Claro, porque yo a veces me toca ir hacia el norte, a Huacho, a Huaral, y paso por la parte de la variante de Pasamayo, y es una neblina que no ves ni tu nariz de lo que densa que es, y el carro sale húmedo, ¿no? Y dices, "Esta es agüita de todas maneras, ¿no?". Y esa sí se puede tomar, entre comillas. No, la tienes que someter a un tratamiento, Ah, ok. No, a una ósmosis probablemente. no es que yo, ejemplo, llueve, yo dejo un vaso ahí para acumular agua. Esa agua no me la puedo tomar así nomás. ¿O sí? Si estuviera en la selva me la tomaría, Claro. pero acá hay mucha contaminación, estamos en un desierto, acá hay muchos sólidos disueltos, o sea, mucho polvo en Lima en general, y si lloviese en Lima no me tomaría ese agua bajo ningún punto de vista. Si estuviera en Loreto, sí, ni hablar. Pero en lugares donde hay mucha carga de polvo no lo haría yo, sinceramente. Polvo y contaminantes Polvo y contaminante. ambientales en general. Entonces es un mito que va a haber una guerra por agua más adelante, porque hablaban incluso de guerra por petróleo o por agua. Ahora, no entiendo mucho cuestiones bélicas, entiendo que el petróleo, bueno, digamos, en base a la historia han habido guerras por petróleo, obviamente, pero jamás va a haber una guerra por agua y nada, espero que de acá a 50 años está repitiendo lo mismo, ¿no? Pero bajo mi punto de vista es el recurso más abundante de la faz de la Tierra, así que no va a haber una guerra por agua de ninguna manera. Genial. Cuéntanos un poquito, y este es un tema ya casi para cerrar, que me interesó mucho cuando me lo comentó Felipe, tu socio, mi amigo, y quien estuvo en el podcast también, que justamente hace un ratito tocaste este tema, ¿no? Que te fuiste a la selva y viste cómo las personas tomaban agua directo del río. Y bueno, él me dice que ustedes quieren como que generar un impacto positivo con Vice, con el negocio que tienen ahorita, de poderles llevar agua potable. ¿Cómo nace esta iniciativa? Porque Felipe me dice, parece increíble que un argentino me lleva a mi país, a Perú, a ver esta realidad, ¿no? Y chévere, de hecho, ¿no? Pero También viene por ahí una cuestión, no sé si de terquedad, digamos, típica por ahí de mí, que no me gusta quedarme con algo sin terminar, ¿cierto? Digamos. ¿Qué pasó? En el año 2014 fui a recorrerme, estamos desarrollando un proyecto muy grande, que después lo terminó haciendo otra empresa, digamos, de tratamiento de agua para las comunidades nativas del Amazonas. Yo ni siquiera sabía que había comunidades nativas, para que te des una idea. Entonces fui y me recorrí unas 20, 30, más o menos, tuvimos una campaña de 3 días. Y bueno, se instalaron, dije 1500 comunidades para la parte que yo estaba, pero yo fui como para el Ecuador. Ok. Para el sur tenés otra 1500, vas a ver. Entonces se instaló una tecnología muy buena, pero no era sostenible. O sea, no era, si vos lo llevas a 20 años, o sea, fíjate, no, que en el Amazonas la naturaleza se come todo lo que vos dejes, ¿me entiendes? O sea, tú dejas este micrófono y tenés un nido de avispa y una serpiente enrocada, o sea, es impresionante, o sea, tienes que vivirlo. Entonces, esta tecnología se instaló, yo les dije que no iba a funcionar, era como poner un Lamborghini en el medio del Amazonas, y yo les dije, muchachos, tienen que poner algo que sea más sostenible, estamos en el Amazonas. Y bueno, me trataron de, tú argentino, o sea, tú estás, no, tú vives en Lima, entonces para los limeños la mejor tecnología, pero para los segregados de allá del Amazonas no quiere la misma tecnología, quiere una tecnología inferior. No, lo que yo dije que necesitas una tecnología más rústica, que se abanque más el medio ambiente. Porque además llegar a cada comunidad, capaz que son 10 horas en lancha, claro. si puedes llegar en lancha, porque también los ríos bajan y se te queda no puedes pasar. Y bueno, y temas con las comunidades, entonces tenías que hacer algo más sostenible. La cuestión es que, digamos, la vida sigue, se abre camino, digamos.
todo sigue su rumbo, yo tenía que llevar alimento a mi casa, tengo que trabajar, entonces quedó el tema ahí. Y un día le conté a Felipe y le dije, mira, me gustaría mucho, Vibes no es la única compañía que tengo, me gustaría mucho esta cuenta pendiente que me quedó. Claro. ¿Me entiendes? Con una pequeña parte del profit de la compañía nosotros hacemos un tratamiento que es barato, digamos, y súper sostenible. Y los niños no se siguen enfermando la panza, inclusive ocasionándole la muerte. ¿Entiendes? Porque, te imagínalo, consumen parásitos, y los parásitos en el estómago, ¿qué hacen? Se comen su alimento. Por eso hablan de desnutrición en el Amazonas. ¿Cómo te vas a desnutrir en el Amazonas? O sea, tirás una caña, tirás un anzuelo y pescas. Tenés toda la biodiversidad para pescar, cazar. Maíz. Es imposible tomar hambre en el Amazonas. Pero los niños tienen esta cuestión que dan, ahora ya no mucho, pero que... La pancita. Sí. Y casualmente ayer estuve hablando con una chica que se crió en, no me acuerdo cómo se llamaba, Yasmín o Yasmín, que se crió en una comunidad de 15 personas que se llama Canadá. Y dijo que le sorprendió el tema del propósito que teníamos de ayudar a esas comunidades, que por eso vino. O sea, Qué lindo. y se acercó y le pedí el teléfono al toque, le dije, estemos en contacto porque tú me puedes nutrir mucho de las comunidades que yo no he recorrido. Claro. Y parte del fin de Vibes es hacer plantas de tratamiento de agua potable, comunidad tras comunidad tras comunidad, porque sé cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo y nada, me quedó esa cuenta pendiente de ayudar a esa gente que con tan poquito puedes darles una mano y darles una calidad de vida mejor. Eso, ¿no? Es lo que hablaba con él, ¿no? Mucha gente cree que para tú poder ayudar tienes que tener los millones para poder invertir y para... No, o sea, son pequeñas acciones que si todos hiciéramos y se sumaran, se logran grandes cosas, ¿no? Es un granito de arena de hizo una playa, ¿no? Entonces, Totalmente. y era lo que hablaba Felipe, ¿no? Si solamente en la Teletón cada peruano pusiera 50 centavos, ¿no? 133 millones de peruanos, ya pues. Sí, o sea, yo soy partícipe por ahí, o digamos, tengo afinidad hacia la gente de enseñarle a pescar, ¿no? Vibes es un poco de eso también. Claro. Vibes, no te regalo nada, o sea, tú vas a hacer la chamba. Yo te explico cómo es, tú hazlo. Esto sería como un híbrido, digamos, para enseñar a pescar a la gente, primero tenés que tener unas condiciones más o menos lógicas de vida. Si vos no tenés, si empezamos de la base de que no tenés agua potable, digamos, todo lo demás no sirve. ¿Me explico? Igual. O sea que vamos un paso antes de enseñarle a la gente el tema de los negocios de la venta directa, ¿no? Me atrapa un poco por ahí el tema. Ya casi para terminar. Si tú tuvieras que elegir una sola cosa que la gente tuviera que saber sobre el agua, ¿no? Sobre el agua como para salvar, preservar o mantener su salud y su vida a largo plazo bien, ¿qué les dirías? Lo que te decía hoy durante la conversación, o sea, Ya, puntual. la cultura de la hidratación, en base a un sistema de tratamiento de agua, sea de lo que sea, que realmente le dé un agua apta para consumo humano, básicamente. Eso. ¿Tú no les dirías a dónde evalúa tu agua al laboratorio o algo así? Sí, también, por supuesto. O sea, por eso me dijiste que sea puntual, trate de ser escueto, pero sí, analiza tu agua y usa, si ese purificador te funcionó, usa ese purificador. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tus productos? ¿Cómo podemos capacitarnos contigo? Por ejemplo, si una oficina quiere como asegurarse de que el agua que están tomando sus trabajadores sea potable, si una familia quiere asegurarse, si un edificio quiere asegurarse, ¿tienes como sistemas más grandes o son Sí. cositos? Sí, claro. Sí, desarrollamos de hecho las tres fases, digamos, agua para, digamos, tratamiento de agua para hogares, o sea, lo que sería doméstico, semi-industrial e industrial. O sea, ahí ya hacemos tratamiento para mineras, por ejemplo. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, en lo que es doméstico en Vibes, Vibes Global OK, creo que es el Instagram. Y bueno, yo soy Polka Martelli, es @PolkaMartelli mi Instagram, ahí hay un poco de mi historial. Ya. Y para lo que es más corporativo. General Water Company, es el nombre de la compañía, General Water Company, que es gwc.com.ar. Genial. Entonces, bueno, ya sabemos dejar ahí todas sus redes para que los puedan encontrar, sean que tengan negocio, tengan empresa, tengan familia, tengan lo que tengan. Recordemos que
Lo digo y lo repito porque lo dije al inicio y lo vuelvo a repetir. Somos 80% agua, tenemos que consumir agua, tenemos que hidratarnos, no agua cualquier, no solamente tomar agua, sino como decíamos con Polka, hidratarnos, incluir sales, minerales, etcétera, pero eliminar pues todos estos metales pesados, cloro, etcétera. Entonces hay forma de hacerlo, hay soluciones al alcance de nuestras manos. De hecho, yo tengo un filtro de Polka de Vibes, ¿no? Que lo que hablábamos, ¿no? Del sabor a mí me encanta, no siento que le cambie el sabor, es bastante rico. Hay alternativas, así que cuidemos nuestra salud porque, como hablábamos hace un rato, todo es un cúmulo de cosas y el agua es un cúmulo muy importante. Así que, por favor, piensen en su salud siempre. Bueno, y como siempre, si llegaron hasta el final del video, gracias. No quiero dejar de agradecer también a la Lupe, que nos acompaña siempre con un cafecito en estas conversaciones, a Divina Esencia, que me viste para todos los episodios, y a Grender Experiencias, que es el que hace posible este podcast. Nos vemos la próxima semana con otro invitado especialista y les mando un beso.